8:12 minutos, 8:12 minutos, es el 16 de octubre. Recuerde, ponga el arbolito. Sí, ya. Ponga el arbolito, por favor. El ministro de Industria y Comercio y MIPYME, Ito Bisonó, está con nosotros. Ministro, buenos días. El hombre de Desde Adentro hacia el País que Queremos, que es su nuevo libro, su quinto libro, de lo que hablaremos un poquito más adelante. Buenos días, ministro. Muy buenos días. Un placer para mí estar en esta mañana aquí con ustedes. Qué bueno, ministro. Hablemos de la reforma, que es el trago amargo, es la discusión del momento. El gobierno la planteó, el ministro de Hacienda, en un salón en el que usted estaba también, el presidente, otros ministros, dijo que se había conversado con todo el mundo. Se ha presentado y ese todo el mundo ha protestado. Y ahora hay otro escenario, que es el Congreso, y están concurriendo allí estos sectores para plantear sus posiciones, mientras hay protestas de sectores de clase media y alta, y hay convocada incluso huelga en sectores populares en el nordeste de la República Dominicana. Este panorama, como lo ve el ministro de Industria, que es parte del equipo, parte importante del equipo de gobierno. Sí, Cristian, fíjate, me gustaría primero enfocarlo desde el punto de vista de la razón de ser y también con una visión de un legislador de 18 años de experiencia en el Congreso, que vi varias reformas. Primero, la reforma responde a la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo del país, que debió de haberse hecho hace mucho y que quizás por los costos políticos anteriormente, en los gobiernos de los años 2000, yo diría 2000 completo, al día de hoy, no se habían hecho más que los llamados parchos. Y en el 2021, cuando el presidente Abinader planteó la posibilidad era imposible porque estábamos en medio de pandemia, eso no, y en ese momento se estaban buscando 200,000 millones de pesos. Luego de eso, en la aplicación de esa propuesta, pues el presidente ha pensado en hacer una ley que le pusiera tope al gasto y al endeudamiento, de eficiencia, que tampoco se había hecho nunca. Y además de eso, antes de presentar la reforma, se propone ver cómo el Estado, el gobierno de turno, dice, bueno, de dónde nosotros también ahorramos antes de pedirle a los otros que tengan un sacrificio, porque las reformas llevan un sacrificio, es lo primero que hay que entender y aceptar. Y entonces se propone el gobierno eliminar 3 ministerios y algunas 14 direcciones y hacer algunas correcciones. Pudieron haber sido más, pudieron haber sido menos, pero nunca se había hecho tampoco. Y no, luego no se había hecho, no se ha hecho. Bueno, exacto. Lo que es una propuesta. Está en proceso. Incluso se lo digo porque a mí me toca una de las direcciones que vamos a asumir y ya está en proceso con el decreto en borrador, sugerido, y bueno, está en proceso. Y luego con la reforma que se debatió previo a la campaña electoral por todos los candidatos, incluso hoy día nosotros podemos recoger las declaraciones de los economistas que participan en diferentes gobiernos y yo creo que todos con una sensatez de que se tiene que hacer una reforma. La diferencia es que es reforma, pero todo el mundo dice sí, hay que hacer una reforma. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha presentado su reforma y ha comenzado una discusión sobre eso. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros vemos positivos de la reforma para paliar el impacto que lleva cualquier reforma? Bueno, primero, a los emprendedores se les exonera de los 3 años de impuestos. Cualquier país del mundo, no importa cuál sea, el 90% del tejido económico son emprendedores.
incluso ahora que nos toca a nosotros hablar de la economía naranja, que en Colombia dio tantos resultados, son emprendedores. Microempresario, liberado del anticipo. Pequeño, el 40%. Mediano, el 60%. Y pueden pagarlo a los 3 meses. La parte social, que es la más desprotegida, se va a ampliar la ayuda de 1.200 pesos a 2.000 pesos y se va a ampliar la base. Salario mínimo gubernamental, 10.000 pesos, se va a llevar a 15.000 pesos. Y eso seguro que va a obligar a que haya un aumento de todos los sectores de salario para dar mayor poder adquisitivo ante el choque de la reforma. ¿Qué va a pasar con los recursos que se están solicitando? ¿A dónde están diseñados? ¿A dónde van? ¿A dónde se le puede dar seguimiento con el presupuesto que se ha presentado? Bueno, lo primero que a mí me llama la atención es que se va a aumentar en un 50% el presupuesto, y ahí aquí tenemos un veterano, a la municipalidad, que según la propuesta de constitución de Juan Pablo Duarte era el primer poder del Estado porque está más cerca y permanentemente. Claro. Y yo creo que eso es importante, porque imagínense en cada ciudad, en cada municipio del país, que los ayuntamientos tengan más oportunidades de intervenir las necesidades. Luego, a la policía, ampliar el nivel de seguridad, de equipamiento, de sueldo. Sin lugar a duda que hay una respuesta también al pago de los intereses y el endeudamiento con el déficit que tiene el Banco Central, pero ¿de cuándo lo arrastramos eso? Lo arrastramos de décadas, lo arrastramos de los años 2000 con la quiebra del banco Baninter en esa época, que tuvo que asumir el Estado. Y hay inversión en infraestructura. Hablamos de los entaponamientos que hay. ¿Cómo se resuelven? Bueno, haciendo obras, realizando obras, dándole continuidad al Estado, como lo ha hecho el presidente Abinader, que siguió los teleféricos, que siguió la expansión de los metros, pero para eso se necesitan recursos, igual que para la salud, igual para el tema que tenemos que afrontar de una manera definitiva, con un plan que ojalá podamos ponernos de acuerdo y darle seguimiento en cualquier gobierno, ya que el presidente ha dado no solamente respaldo a su palabra, sino que se ha modificado la Constitución para ponerle un candado. No hay duda de que no va. ¿Quién le va a dar continuidad para salir del tema del hoyo de la energía eléctrica, que tanto lleva año tras año en cualquier gobierno, no importa cuál sea? Incluso si queremos irnos desde atrás, podemos hablar desde la época de Balaguer a hoy, de la Chichigua, tenemos un problema con el sistema eléctrico que hay que encararlo de una manera definitiva. Entonces yo creo que esas son parte de los elementos que hay que buscar los recursos, y al final siempre recuerdo esto, y por eso le dije que con una visión también de un legislador. 2003, vocero de una bancada de 36 diputados. Se somete una reforma el PLD. ¿Qué hago yo? Bueno, armo mi gabinete sombra de los funcionarios que fueron parte de la experiencia de la reforma del 92 cuando Balaguer. Me acompaña doña Licelo Marte, el que era director de presupuesto, y muchos más, al CONEP. Y ahí hablamos con dos personas que para mí son extraordinarias, porque el tiempo es que lo ha dicho. Franklin Báez Brugal, que era el presidente, y Elenita Villella, que era la segunda. Conversamos, se encuentra muy interesante nuestro planteamiento de oposición, que son corrientes de pensamiento diferentes, y ese es el deber y el ejercicio de la oposición. Pero cuando terminamos dicen ellos, mira, está muy bien, nosotros le agradecemos y bueno, en conjunto, pero además sepan ustedes que cada uno de los miembros de aquí tienen también sus intereses, van a ir individualmente a Palacio. No me lo ponga a mí, pónselo al otro, yo lo prefiero de esta manera, que sea de valoren, que sea específico, que si el azúcar, cómo la van a cobrar aquí, entonces el chocolate que viene importado o el jugo que viene de fuera, cómo lo van a hacer, que si es el alcohol, que si es la placa, que si es el impuesto a la renta, que si es a los industriales, que si es al comerciante. Entonces ahí comienza lo que estamos viendo hoy, que es un ejercicio democrático donde hay que oír a todo el mundo y donde hay que buscar algún balance. ¿Qué debe hacer el gobierno en este contexto? Porque parecería como un levantamiento. Comentábamos temprano de que el gobierno en alguna medida ha nadado a favor, tiene una muy buena relación con el sector empresarial, y de repente todas las expresiones gremiales individuales
lucen de frente en este momento al gobierno? No, fíjate, lo primero es, tú señalabas la puesta en circulación de mi libro el lunes en la noche, y está en las redes y los videos. Tú ahí ves el sector empresarial al lado de los ministros que están proponiendo la reforma. Sí. El sector empresarial está haciendo lo que tiene que hacer, porque esos entes lo escogen para defender sectores. Ahora, si tú dentro de un mismo sector ves lo que hay, tienen también propuestas diferentes, cada uno de ellos, dentro de los mismos sectores. Y lo que viene ahora es un conversatorio, a ver cómo se adecúan, cómo nosotros, porque lo principal interesado es el mismo presidente Abinader, que ha dicho por primera vez, sin tapujo, que cree en la alianza privada, que cree en la inversión privada, que cuando hay una inversión privada como la que se ha dado en estos últimos años en la República Dominicana, lo que hay es la creación de empleo libre, por la competencia de la actitud y la vocación del individuo, y la competencia para un mejor pago. Y por eso nosotros vemos que la zona franca han crecido de 132,000 empleos a 200,000 empleos, pero exportan de 5,000 millones de dólares a 8,600 millones de dólares. Ministro. Y que sube la tecnología y la preparación de esos contratados de un 5% a un 36% de mejor paga y de mejor recursos humanos. Entonces, eso nosotros no lo vamos a frenar de ninguna manera. Pero aquí hay un documento que yo creo que es importante hacer un alto en el camino, porque yo estoy mirando el libro puesto en circulación apenas el lunes, y como bien plantea Moya Pons, tiene dos líneas, una especie de rendición de cuentas, tus memorias como funcionario, pero también tu visión hacia el futuro del país. Aquí está el funcionario, pero también está el dirigente político. ¿Qué puedes decirnos de ambas partes? O sea, aparte del funcionario, ¿cómo tú sientes que ha sido esa gestión? Y sobre todo, ¿cómo tú ves el futuro político del país, e incluso tu propio futuro político? Porque tú, se sabe que tú tienes un proyecto presidencial que a su debido momento caminará. No digo que ahora. Si es posible, por favor. Luego continuamos. Fíjate, lo primero es que yo lo que he querido dejar plasmado ahí, el ejercicio de estos 4 años, porque nosotros llegamos y encontramos un ministerio ausente de sus responsabilidades, se enfocaba solamente en una línea. Sin embargo, nosotros hoy podemos hablar de economía naranja, que el año pasado exportamos 1.806 millones de dólares, y eso es una novedad en República Dominicana, absolutamente. ¿En qué renglones? Gastronomía, moda, lo que tiene que ver con yo me enfoco en Saúl Mena, que son combates en... tecnología. El tema de tecnología, pero yo no quiero usar la palabra juego, porque al final de eso es un combate de informática, que van a torneos donde ganan 1.500.000 dólares en cada convocatoria. Y está la parte de cine también. Para que ustedes tengan una idea, eso en Colombia, cuando el presidente Duque comenzó, estaba prácticamente ausente como aquí, y hoy día tiene un 14% del PIB. O sea, puede crecer de una manera importantísima. Pero ahí en esa rendición de cuentas, tú ves, por ejemplo, el combate a los ilícitos, que era una parte que no existía de la manera que nosotros lo estamos haciendo. Las recaudaciones por la DGI hoy día son 30% más solamente en el área de importación de cigarrillos. Se eliminó las muertes por metanol, acuérdense que fueron 600 en 2 años, ya no la hay, y nosotros tenemos un combate permanente al alcohol ilícito. Nosotros tenemos la presencia con el combate a los medicamentos falsificados, reetiquetados, adulterados, igual que los patentes o registro de marca. ¿De qué no valió eso? De que los Estados Unidos nos sacara de la lista negra de comercio, donde teníamos 28 años en esa lista, y eso permite que aquí vengan las fábricas, que venga el comercio. Por eso ustedes ven que la inversión extranjera directa pasó de 3,000 millones en el 2019 a 4,500, casi 5,000 ahora. Podría decir que lo de la ley de hidrocarburos fue la piedra en el zapato de la gestión, sobre todo de la primera etapa. Bueno, ¿Cómo ha terminado eso? Eso ya no es
por lo menos ustedes son comunicadores, ya eso no es un tema. Eso nosotros depositamos la modificación de la ley, está en el Senado, nosotros somos de los que nos preguntamos por qué todos los sectores, incluyendo cualquier ciudadano, no ha ido a tocar la puerta y a pedir lo que quieran, pero ahí dice también, nosotros llevamos la transparencia, la modernización y la eficientización a un nivel que anualmente ya hay un descenso en valor de 11,000 millones de pesos no aprobado para la liberalización y exoneración de combustible a las productoras de energía. Antes eran 11,000 millones más de exonerados. O sea, ahí hay una recapitulación del camino que nosotros hemos hecho, pero lo principal es, nosotros tenemos 5 certificaciones ISO. Nos hemos ganado el único ministerio que se ha sometido a las evaluaciones como ministerio, porque le han dado oro y reconocimiento a departamentos, a direcciones, pero como ministerio completo de políticas públicas es el único que ha ganado el Premio Nacional de Administración Pública. Ministro, entonces, escúchame, la idea es que se vea que desde el Estado también se puede trabajar con transparencia, alejándose de la discrecionalidad. Tanto más que el privado, porque hay una tendencia a desprestigiar a la cosa pública. Bueno, pero es que cuando hay algo público que se desprestigia, alguien va y lo provoca, alguien va y lo acepta, alguien va y lo convoca. Sí, ministro, quiero volver a la reforma fiscal. ¿Cómo no? Ha sido propuesta, usted ha visto pues la proporción de reacciones de rechazo de prácticamente todos los sectores, y bueno, estamos en ese proceso de ver qué se puede modificar, qué se puede afinar. En el caso particular del ministro de Industria y Comercio, ¿qué usted entiende que pudiese flexibilizar el gobierno con esa propuesta que ha hecho? Fíjate, debe de quedar claro que a lo interno y las discusiones que se dieron, tanto en el gobierno con los diferentes ministros y el presidente, como con los sectores que hoy también quieren seguir conversando, porque tuvimos reuniones formales e informales. Se lo digo porque yo lo recibí a todo en mi despacho. Se lo digo porque yo estoy en contacto permanente, día, hora, las 24 horas del día, con los sectores que a mí me atañen. Y se lo digo porque entiendo que pueden haber mejoras y la va a haber porque el presidente lo ha dicho públicamente. El ministro de Hacienda, que es el que ha consolidado y representa la reforma, como en cualquier otro momento, esa es la responsabilidad del ministro de Hacienda, también lo ha dicho. Entonces, para mí las leyes que vengo del sector congresional y en la que yo participé y voté, creo que las leyes pueden ser mejorables y pueden también dársele seguimiento a ver cómo se aplican. No hay que anularlas, sino regularlas. Los incentivos, por ejemplo. ¿Para qué es un incentivo? Para un sector que no existe, para un sector que hay que apoyarlo, para que nazca, se establezca, se fortalezca y ya camine solo. Por ejemplo, Proindustria, que nos toca a nosotros. Proindustria, hay unas 53 empresas que la tienen listada el ministro de Hacienda, que hoy registran exenciones cuando tienen ante el impuesto, la DGI, ganancias por de más de 800 millones de pesos. Entonces, si tú tienes ganancias de 800 millones de pesos, tú no necesitas una exención de 200. A eso que se refiere el ministro de Hacienda. Pero yo creo que las empresas pequeñas que hay que impulsar, se le pudiera reconocer su primera inversión. Lo mismo pudiera pasar con el turismo. Hay sectores que ya están desarrollados. Todos nosotros hemos ido de una u otra manera o tenemos residencia en Central Romana. Central Romana no necesita Confotur porque tiene acera, tiene electrificación, tiene su planta de tratamiento, tiene energía propia, está madura. ¿Qué necesita Confotur? Pedernales. Pero tú estás eliminando Confotur completo. No, pero por eso le digo,
y me ha preguntado qué yo creo. Entonces yo creo que lo que necesiten incentivo para su primera instalación, para su primer equipamiento, para lo que pudiera ser el poder competir o atraer esos recursos, bueno, se pudiera pensar. Y yo estoy seguro pero que a todos esos productos comestibles así de la dieta diaria del dominicano, ¿cómo usted lo siente? Bueno, yo lo que creo es que es una propuesta que ha hecho el gobierno. Y yo quiero insistir, las anteriores que yo he visto han sido parchos. Esta es una reforma más integral que no busca los 200 mil millones de pesos en principio, que busca 122 y que quizás queden poco menos, pero el presidente Abinader ha dicho, vamos a revisarlo. Ayer nosotros teníamos una reunión de la mesa de precios que hacemos toda la semana con el presidente y hemos revisado cuáles son los que tienen, cuáles no tienen, cuál es la escala, cómo entraron algunos. Por ejemplo, la gente cree que se le va a poner ITEVI al café o al aceite. El amigo al lado tuyo. No se le va a poner. No, es que lo tienen, es que lo tienen. No es que se le va a poner, es que Ministro. sí tienen ITEVI. Sí, tienen ITEVI hoy día. Si va al supermercado, aquí a la esquina, el café tiene ITEVI, el aceite tiene ITEVI, el azúcar tiene ITEVI. Lo que le quiero decir con esto es que quizás por parte de nosotros nos falta algún tipo de explicación y yo estoy seguro que nos falta conversación que se está realizando. Estamos conversando con el ministro de Industria, Comercio y MIPYME, Víctor Ito Bisonó. Ministro, en esa misma tesitura, es desde al punto de vista de uno, incongruente que se graben algunos artículos, la tallota, la berenjena, el molondrón, que usted sabe que son incluso productos que se consumen en un nivel bastante precario de la economía nuestra y sobre todo que también el gobierno a la par anuncia en ese mismo proyecto de reforma fiscal que va a ampliar un programa de Aliméntate RD. Es como, mira, yo te voy a aumentar este producto, pero no te preocupes que yo te voy a hacer unas funditas transparentes y te voy a entregar ese producto. Eso no es como un poco incongruente a nivel de política. Y lo otro es también alimentar el clientelismo, el asistencialismo, en lugar de tener una política, como a veces han dicho ustedes mismos, de desarrollar sectores. Bueno, eso depende cómo lo vean, es aquello de la discusión de las corrientes económicas. Si usted es keynesiano, lo piensa de una manera. Si usted responde a Adam Smith o a cualquier otra corriente, piensa de otra manera. Son formas diferentes de ver las cosas. Cuando usted generaliza y dice, bueno, aquí todo el mundo tiene un compromiso y el que no puede, yo le voy a ayudar a salir de la crisis y mientras tanto le voy a dar una ayuda, una asistencia social en lo que sale de la crisis. Sí, bueno, pero es la realidad, son ideas diferentes, por eso ustedes ven que Andy tiene una idea, que Magín tiene otra, que Isidoro Santana tiene otra, que Jochi Vicente tiene otra, y que vienen y se discuten, y cada cual entonces tiene la suya. Pero lo bueno de esto es que el presidente Abinader y este gobierno no está cerrado a oír a todo el mundo. Fíjense que ahora, casualmente hoy, yo tengo el listado de los diferentes gremios que va a la Cámara de Diputados y comienzan a las 9 y terminan a las 5 de la tarde, a oír a todos. Muy bien, veámoslo de otra manera. ¿Qué mayoría tiene el PRM en las cámaras legislativas? Así, absoluta. Absoluta. Se acaba de aprobar una reforma constitucional para ponerle el candado a la reelección del presidente. Porque a usted lo vimos mucho tiempo. El candado lo tenía. En esas comisiones. Bueno, lo tenía para otros. No, para el presidente. Pero Abinader podía volver en un futuro. Así él la modificaba. Podía dejar un espacio y volver. Entonces, lo que yo quiero decir es. El candado era para no volver más. Lo que yo quiero decir es que si hubiese sido en otro momento, otra época o otra persona, quizás hubiese sido aprobar la reforma que presentara con la mayoría que tiene. Y no se trata de eso.
Se trata de hacer una propuesta, de oír las alternativas y entonces comenzar a ver qué se puede hacer. Ahora, que al final van a haber sectores que van a estar tocados por la reforma, yo entiendo que sí, como pasa con cualquier reforma. Pero tocar es una cosa y darle un batazo es había otra. Una pregunta mía en la gatera, sí, que decía, por ejemplo, ¿por qué conversar luego de someter el proyecto y no antes? Porque a todos los sectores, nosotros estamos entrevistando desde enero y todos los sectores nos decían, no, a mí no me han convocado, a mí no me han preguntado. Y yo sé que usted es de otra estirpe porque lo vi en el Congreso. No, mire, yo le doy fe, y yo como estoy seguro que este programa lo oyen y además se graba, usted puede estar segura que sí se conversó con todos los gremios y que se conversó con la mayoría de gente. Ahora, ¿qué pasa? El sector de cine no fue consultado para eso. ¿Usted quiere que yo le diga con quiénes conversé, cuándo almorcé con ellos en mi oficina, cuándo estuvieron en escenarios sociales, en escenarios oficiales? Claro que se conversó. Lo que pasa es que no ha llegado a hacer la propuesta o a tener la propuesta que cada cual ve como correcta. Yo no descalifico ninguna. Acuérdese que le dije que para mí todas las leyes son buenas, se pueden adaptar, se pueden modificar. Pero se ha conversado y se seguirá conversando. Lo que pasa es que mientras no se logran los objetivos de cada cual, va uno, el otro, y después dicen, no, hemos conversado individual, hay que hacerlo oficialmente, institucional, ahora por gremio, hay que recibir a fulano y el otro. Y es un ejercicio que yo también haría en defensa de mi propuesta. Pero Hito, dos cosas. Aquí estuvo Guido Gómez Mazara. Estuvo la lluvia, pregunto. Que innegablemente... Preguntó por ti. Por mí. Adelante, perdón, Julio. Guido Gómez, que es un cuarto bate igual que tú, el gobierno debería sacarlo a ustedes como vocero, porque tiene un grupo de voceros malo que yo no tengo que decírtelo. Ustedes tienen argumentos. Y tú más, tú eres un encantador de serpiente, innegablemente. Oye, qué piropo. No. Y te vende arena en el desierto, no te quepa duda. Pero tú me estás diciendo una cosa como gobierno y yo te quiero creer, pero estás haciendo otra. El respaldo a la reforma es el presupuesto. Tú estás diciendo que el presupuesto de enero es con el cumplimiento de la reforma. Pero sucede que en ese presupuesto tú vas a gastar igualito que como has gastado estos 4 años. Entonces, ¿cuál es la disminución del gasto? Tú vas a incrementar los ingresos, pero la naturaleza del gasto. Tú mencionaste el ámbito municipal. Los ingresos más bajos en el ámbito municipal. Menos de un 3% cuando la ley dice 10%. Pero ahora en la que tú tienes para enero no llega al 3%. Bueno. Entonces, ¿cómo compagino la reforma que creo que es necesario con lo que tú vas a gastar? Porque es muy sencillo y casualmente por eso... perdóname retiro lo de encantador, de serpiente. Yo lo cojo por el buen sentido. Claro. Fíjate, casualmente por eso se conoce ahora y por eso tenemos que entender que antes de fin de año, antes del término de diciembre, tiene que estar aprobada para poderla incluir en el presupuesto del año que viene, la reforma. Y ahí entonces es que se va a ver... una reformulación. Sí, claro. Ahí es que se va a ver primero cuál es el resultado de la reforma. Porque cuánto va a ser lo que se puede recaudar con la reforma que termine siendo aprobada. Y después dónde se integran esos recursos. Y en qué volumen. Y yo estoy seguro que ahí va a estar reflejado. Yo quiero que usted me diga, ministro, ¿realmente usted conversó de manera concreta con la gente del sector de cine y le explicó en qué consistía esa reforma para su caso? Es que veamos de nuevo. Primero, en lo que me toca como ex legislador, que fui parte de lo que propuso esa ley de cine. Yo recuerdo los debates con Juan Hernández y con Germania, que también es una excelente economista. Y Juan Hernández con esa risa que tú no sabías si se estaba burlando de ti o riéndose de verdad, que déjeme decirte que también fue un muy buen técnico. Claro. Juan Hernández me decía, ¿y por qué yo le tengo que dar el 30%? Y yo le decía a Juan Hernández, Juan, ellos te están dando el 70% a ti. ¿Cómo así? Bueno, pero no existe, tú tienes el 100 de cero. Tú tienes el 100 de cero. Es verdad. Y se entendió que había que
llegar a a darle esos incentivos para impulsarla, crearla, y ya gracias a Dios nosotros tenemos aquí la presencia. En el camino se hicieron algunos usos y hasta abuso de los financiamientos y la liberalización de exenciones para hacer películas. Y participó todo el mundo, incluso parte de personas que están hoy en el mismo estado, incluso en el mismo gobierno. Y más. Con esto lo que estoy diciendo es que no es el dedo acusador, sino la adecuación de la ley. Entonces, la misma ley llama a un fondo para aplicar y financiar las que sí puedan tener un perfil de éxito, para seguir con el incentivo de la ley. Hay algunos sectores con los que yo he conversado personalmente y nos hemos reunido y en todos los ambientes, sin ningún tipo de barreras para conversar, porque incluso en el plano de la amistad, de la camaradería, de la confianza, de la apertura de puertas abiertas que tiene el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, lo que pasa es que algunos no están de acuerdo con la comisión de evaluación, y otros la quieren con una parte de regulación, de eliminación de algunos artículos. Entonces son propuestas diferentes, pero sí se ha conversado. Lo que pasa, ministro, conversamos con Hito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, y MIPYME. Bisonó AFA. Y Bisonó AFA, por su nombre. Sí, mi mamá sabe que mi mamá decía, cuando era el Día del Padre, decía, no, es el Día de la Madre también, porque sin madre no hay padre. Entonces sí, hay que... sí. Bueno, el problema con el cine y con algunas otras cosas es que en la propuesta fue una barrida, un plumazo. Se borraron tales artículos y se acabó. Entonces, esa es una visión que ha chocado mucho a sectores productivos, incluso con los que el gobierno ha hecho compromisos y se han planteado de forma conjunta una serie de caminos de desarrollo. Entonces, por eso hay sectores que han reaccionado muy fuerte, y el cine es uno de esos casos. Uno dice, si Alfonso Rodríguez, que es funcionario del gobierno, el cineasta, me dice que se pagó de ITEVI 3,000 y pico de millones, o se generan 13,000 empleos, o esto, versus que nos digan que hay alguien que burla la ley, se lleva 50 millones, le devuelven por debajo 80 o 100. Yo creo que es el término de una frase que se ha usado mucho en estos tiempos de costo-beneficio. Uso mucho la frase siguiente: el Estado no se puede prevaler de su falta, porque el Estado sea incapaz de frenar un mal uso de la ley o de contener evasores, no puede llevarse todo de paro. Entonces, en el caso del cine, que ese es el argumento, que Sandra Bullock vino y que le pagaron, bueno, la paga la productora y eso se liquida en beneficio del Estado posteriormente, una serie de cargas que hay que hacer. Entonces, por ahí hay una serie, yo no sé si llamarlo un poquito de actitud radical, quizá el ministro de Hacienda, o de postura de, bueno, esto es muy difícil para discriminar y hacer las excepciones, y luce un poco con el ITEVIS, con el IVA. Y bueno, vamos a llevárnoslo todo, que es más cómodo, ¿no? Entonces, es por ahí que yo creo que la propuesta del ministro de Hacienda fue muy radical. Mira, Cristian, yo pudiera coincidir contigo 100%, lo he dicho de alguna manera ya. Yo como ex legislador y que participé en cada una de esas leyes, incluso que se están debatiendo, puedo ver la adecuación. Pero la propuesta que hoy está presentada, yo soy parte del gobierno, finalmente también es mi propuesta. Que yo la debatí de manera diferente a lo interno, que la propuse, eso pasó en ese momento. Ahora lo que yo tengo que propiciar y impulsar son las conversaciones que se están dando, y que yo creo que el ministro de Hacienda
que está haciendo su ejercicio como ministro de Hacienda. Porque miren, yo le voy a decir, el presidente Duque estuvo aquí hace 2 semanas. Ese no es un buen ejemplo. Sí, es un buen ejemplo por lo que le voy a decir. Propuso, la retiró y se cayó, jamás pudo levantar cabeza. Es buen ejemplo por lo que le voy a decir. Y además es una persona que tuvo muy buenos resultados y es un demócrata. Y un buen técnico. Y él nos decía a nosotros, fíjense. Y un uribista empedernido. ¿Un uribista empedernido. No, si ese es el problema de Colombia, que Pastrana, Uribe, Santos y él, entonces cada uno están, no conversan y entonces se mete Petro. Y ahí tenemos un lío. Pero bueno, esa es otra parte ya de política global que debemos de conversar también. Pero nos decía el presidente Duque, tienen que tener cuidado porque cada ministro juega su función. Usted no le puede pedir al ministro de Hacienda que piense como el ministro de Medio Ambiente. El ministro de Hacienda es un recaudador. El ministro de Hacienda ve las finanzas. El ministro de Hacienda ve y plantea propuestas. Y eso es lo que ha hecho en este caso el ministro de Hacienda. Entonces cada uno de los otros ministros va y defiende el sector que representa, porque si muy bien yo soy funcionario del gobierno, yo también represento el sector industrial, de zona franca, de economía naranja, de todo lo que está bajo mi sombrilla. Cada vez que vamos a una discusión yo llevo mis papeles y le digo, no, mire, yo creo que esto impacta de esta manera a mi sector y que va a tener esta consecuencia y que podemos verlo así o hablarlo así, pero al final una reforma a alguien va a impactar. El ejercicio que se está dando es cómo se plantean las ideas diferentes, cómo se ve diferente y cómo nos organizamos para seguir adelante. Pero tú mencionaste el Congreso. El senador Franklin Romero, sentado donde tú estás, provincia de Duarte, dijo, sí, Franklin, nos informaron de la reforma, pero no la discutieron con nosotros. Me refiero a lo interno ya partidariamente. Si los legisladores del PRM no tienen conciencia de la reforma, ¿cómo salen a defenderla? Yo estoy seguro que eso es así antes de que las presentaran, porque se le presentó a la comisión ejecutiva donde yo soy parte y se le presentó a los legisladores cuando estuvo lista. Entonces seguro que eso fue antes del momento que se le presentara. Pero también algo que parece, me corriges, que se ha dado mucho es lo siguiente: un sector se reúne con un representante del gobierno, conversan y bueno, de esa conversación no puede salir lo definitivo. Aquí lo que ha hecho ese gobierno es reunirse con el sector, escuchar sus argumentos, presentar sus contraargumentos y decirle, vamos a ver qué podemos lograr. Luego se va a una reunión, se toman semanas buscando la letra chiquita y aquí está la propuesta. Reacción de algunos sectores que no nos tomaron en cuenta. No. Sí le tomaron en cuenta. Lo que pasa es que el gobierno no tomó tu propuesta. Yo tengo algo que plantear sobre el Ministerio de Industria y Comercio. Le pido una cita al ministro y el ministro escucha mis argumentos en defensa del X negocio en Baní. Y conversamos, brinda poco, pero por lo menos Café Santo Domingo. Muy bien. Terminada la conversación, resulta que el ministro, por lo que sea, no puede hacer lo que yo le solicito de parte de Baní. Él me escuchó. Ahora, él tenía que escuchar a mí, a otros sectores y tomar una decisión. Entonces, aquí hay mucho de eso que se está enviando un mensaje erróneo. No es que no se ha escuchado, es que no se ha complacido. Definitivamente. Y otra cosa que no hemos conversado es que también puede ser de una manera irresponsable. No hay reforma. Yo no tengo costo político. ¿Qué pasa? Nada, se coge más apretado y entonces se hunde el país entra en un sistema de colapso, de más desorden, de menos avance, y eso sería lo más cómodo. El presidente Abinader ha decidido asumir ese costo político, porque lo que sí es seguro, que no lo despinta nadie, es que en cualquier reforma, en cualquier país donde se haga, el presidente y el gobierno de turno tiene un costo. ¿Por qué casi siempre se hace a principio de gobierno? Siempre. Aquí se van siempre. Bueno, el presidente ha decidido no volver, o sea que ese no es el tema. Él y su partido se van. Bueno, ese es otro tema, porque la reforma, por ejemplo, la de los 90, cuando el presidente Balaguer, que fue por decreto que la hizo incluso, ¿qué pasó después de la reforma? Vino una bonanza. Sí, innegablemente.
Y cuando el presidente Hipólito Mejía, que no nos acordamos de la reforma porque el tema bancario fue más fuerte y la opacó, pero ¿qué vino después de la reforma? Un momento de más estabilidad. Entonces eso es lo que se procura con la reforma. Por ejemplo, cuando nosotros tengamos aprobada la reforma, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una calificación bancaria internacional donde vamos a tener más puertas abiertas y donde los accesos a los créditos van a ser con intereses más blandos automáticamente. O sea, que ya eso es una parte positiva de la reforma. Y luego vamos a tener la garantía, por la experiencia de los 4 años anteriores de esta administración, que los recursos se van a aplicar de la manera transparente, adecuada y donde estemos pensando que pueden producir efectos más positivos para la economía dominicana. Ya tú no eres reformista, pero tú eres balaguerista. No. Pero espérate. No es del partido reformista. Pero Hito es balaguerista en su esencia. No podemos pensar en que las cosas bajen, pero dicen que tenemos la gasolina premium más cara de Centroamérica. ¿Cómo estamos? Bueno, si queremos entrar en ese tema, pues con muchísimo gusto. Sí, claro que sí. Lo que podemos estar seguros es que nosotros en República Dominicana es el único país que no ha habido ningún tipo de incidencia y donde tenemos una inflación más estable dentro de los altos y bajos que hay en la economía mundial. Cuando nosotros vamos a otros países que son productores de petróleo o que no han podido intervenir con la estrategia de los subsidios, que son una inversión para que el IPC esté más tranquilo, lo que hemos estado viendo son inestabilidades políticas, sociales y económicas. Entonces, esa es la política que hay que ver. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Y tú eres balaguerista, de corazón y de cuerpo y alma. Pero buena persona. Pero no, Si algo... No quiero meter. pero no más que algunos abogados. Si algo municipalistas. caracterizó a Balaguer fue la gran inversión pública. Sucede que este gobierno, el de menor inversión pública en los últimos 46 años. ¿Cómo tú vives con esa dicotomía? No, ¿por qué la reforma? La reforma es para buscar recursos para hacer el tranvía de la ciudad de Santo Domingo a Boca Chica. Es para poder hacer y seguir con los planes de intervención a todas las vías que hay y hacer más acueductos. Lo plasma la propuesta. Ahora, ¿dónde se ha tenido que invertir el dinero? Y no nosotros, también el gobierno anterior tuvo la obligatoriedad de invertirlo en la sanidad por lo del COVID. Y hemos entonces arrastrado gastos sociales porque el país estaba cerrado y hubo que aumentar unos subsidios que estaban ya pendientes de hacer. Y eso, de una manera u otra, ha dado resultados, porque los momentos también obligan a coyuntura. Hay que ser práctico. Volvemos a las líneas de visiones liberales, conservadoras en cuanto a la economía. Es lo que me acaban de preguntar de los subsidios. Bueno, yo quisiera que no hubiera subsidios. Esa es la realidad. Yo quisiera que fuera más abierto, más liberal. Pero ¿cuál es el resultado de que nosotros en República Dominicana hubiésemos y estuviésemos todavía subsidiando algunos sectores? Menos inflación, mayor producción agrícola, cuando subsidiamos la urea, que hubiera disparado todos los productos agrícolas, cuando subsidiamos el maíz para que los productos cárnicos y los precios del pollo no se dispararan más allá de las inclemencias, ¿verdad? Cuando subsidiamos la harina en la base para que el pan pasara tranquilo estos 4 o 5 años. No hemos tenido ruido. Cuando nosotros llegamos era un debate de primera página: el pan sobao, el pan de agua, el pan de 5, los espaguetis. Y ustedes no oyen eso, es la verdad. Pero ¿por qué no lo oyen? Porque hay un subsidio. Y eso es lo que nosotros olvidamos cuando no hay ruido. Es más fácil ocuparse de los ruidos, pero no de las cosas que están solucionadas. Ministro, desde adentro hacia el país que queremos. Hito Bisonó, ¿cuál es el planteamiento? ¿Qué busca? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Yo lo que he querido es dejar un recuento de las cosas que hemos podido hacer y que son tangibles. Lo que yo le dije a ustedes, encontramos un ministerio enfocado en un solo tema. Hoy tenemos un ministerio que está certificado por las ISOs, 5 de ellas, que puede competir con cualquier compañía privada, que está digitalizado, que tenemos
procesos que no están intervenidos por la discrecionalidad del ministro o de un director o de un viceministro, sino que usted entra, se apunta, ve la lista, bien quién está primero, a quién lo inspeccionan, cómo se da una certificación, que tenemos registros de MIPYME Mujer que no existían, que los registros de MIPYME funcionan y que se le da facilidad a la industria nacional también. Por ejemplo, parte de lo que hoy argumenta el ARD de la industria fue un estudio que nosotros pagamos a Magín y que se hizo protegiendo y porque creemos en la industria nacional, y por eso creamos un sello también de lo hecho en RD, que ya hay más de 1000 productos con el sello a nivel internacional y de la exportación. Por eso han crecido la zona franca, por eso hay un decreto que declara prioridad de gobierno y de Estado el tema de los semiconductores y del medical device. Entonces son números muy fríos y de mucho crecimiento que hemos querido dejar por escrito y que hemos querido dejar para que el que quiera lo revise, incluso pueda ayudarnos a hacer más cosas. Sí, pero antes de concluir, mirando el libro, hay que llegar a la realpolitik. Todo sargento quiere llegar a general, y la mejor manera de un ministro, por ejemplo, aspirar a la presidencia es ser un buen ministro. Yo creo que parte de las intenciones de Hito Bisonó es presentarle al país, mire, esto es lo que hicimos en esos 4 años, vamos por ahí, evalúen, miren las evidencias, muy bien, pero en la página 235 hay una parte que dice una apuesta por el futuro. Y luego se habla del Centro de Análisis y Políticas Públicas, donde se piensa mucho al país y hay ya casi redefinido, si uno ve los aportes, casi como un modelo político de gobierno. Las aspiraciones del líder de ese movimiento, que es Víctor Hito Bisonó Afa, ¿dónde están? Porque es la hora de los hornos. Sí, pero mis aspiraciones, fíjate, si no hay un resultado, no hay un resultado de gobierno, no hay aspiraciones que valgan. Si nosotros no tenemos una buena gestión, ¿qué vamos a proponer? Rescatar que el que tiene que salir bien primero es nuestro líder en este momento, que es el presidente. Y el éxito de él es el éxito del partido. Y cuando el partido entonces diga, mira, hemos hecho esto y lo vamos a seguir haciendo, entonces ahí que pueden venir aspiraciones o candidaturas. O sea, tú no vas a crear local, a movilizar tu equipo nacional. No, es posible. Pero tú sí tienes un equipo nacional de colaboradores. Gracias a Dios. Eso sí. Sí, gracias a Dios. De tu propio peculio. Gracias a Dios. Por 40 años de trayectoria política. De mucha actividad política. Y no solamente, mira, por ejemplo, en la presentación de este libro, habían 2 exministros de Industria y Comercio. Estaba Manolito García Arévalo y estaba José del Castillo. Porque mi actividad en la política no es excluyente, no es pensando solamente en un proyecto, es que el país progrese. Si el país progresa, nosotros todos vamos a estar mejor. Ministro, gracias. Ese partido de Borra. Hito Bisonó, ministro de Industria. Ese otro partido, ya con otra sombrilla, más democrático, más amplio. Y yo estoy muy contento del ejercicio y de los compañeros que tengo. Ahora cuídese de los genes de ahí. Hito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, político también, y con 5 libros publicados. Ministro, sabemos que usted mencionó hizo. Ministro no, usted no. Usted respeta mucho las reglas de ejercicio en el Estado sobre transparencia y eso. Y claro, las compras en Industria y Comercio te han sometido a la ley de contrataciones. Sí, así es. Pero lo privado no, lo de la casa suya, el apartamento, la oficina, eso lo decide usted. Entonces, es importante, Hito, ya al ministro aparte, que para construir, reconstruir en ese nivel, usted tenga los mejores equipos, las mejores herramientas. Entonces, usted que es un hombre de la capital, ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, está Materiales Industriales. Esa es la ferretería más completa. Ahí vamos a pasar por allá. Usted se quita el traje de... No, que vaya con doña Chabela, que es la que decide. No, voy ahí con Mateo, el nieto, que anda con un taladro y un destornillador. Hay unos especiales que empezaron el lunes,
y se extienden hasta el 31 de este mes. Eso es maravilloso. Maravilloso. Ahí hay un taladro, por ahí anda un tal Bartolomé Yaque Pujals, buscando dónde hacer hoyos con su taladro en mano. Gracias, reiteramos las gracias a Hito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, y mi primo por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad del día de hoy. Continuamos. Información